aquí les puse el programa. Bueno, se puede entrar por aquí o por acá. Algunos temas, voy a buscarles cuáles. De alcoholes, ya lo habíamos visto en el primer semestre. Recuerdo que, no sé si se recuerdan que les había comentado que mejor lo veíamos porque íbamos a tratar un tema. Vamos a aumentarle un poquito. Como la oximercuración, desmercuración y... Un momentito, los tengo por aquí. A ver, sí, lo vimos en junio en las reacciones de alquenos, la hidratación por oximercuración, desmercuración, y por eso no lo incluí, no lo tocamos este semestre, aunque no sé si ustedes prefieran, podríamos hacerlo de nuevo y con las prácticas, y el otro también, hidroboración, oxidación, lo vimos también en junio y en julio, que tiene que ver con alcoholes, y hicimos también prácticas. Por eso no lo hemos visto este semestre. Podría también incluir las presentaciones que habíamos visto en la parte de repaso, no sé, como ustedes prefieran. Y vamos por aquí, por aldehídos y cetonas. Como ustedes verán, es difícil cubrir todos estos temas. Se podría hacer, pero tendría que hacerse a modo lectura y ustedes tendrían que revisarlo con más calma, me imagino, con los libros, ¿no? Creo que se hace muy engorroso. Entonces lo que yo estoy haciendo es eligiendo los más, claro, la mayoría, dejando los más representativos, ¿no? Para hoy veríamos aldehídos y cetonas, algunas reacciones. Vamos a ver. Bien, antes de ver la clase de hoy, ¿cómo quedaron para el parcial? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Quién me dice por allí? ¿No se pusieron de acuerdo? Isaac. Alex. Buenas entrada, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me dices, Alex? ¿Se pusieron de acuerdo con la fecha del parcial? Profe, se acordó que iba a ser para el sábado 9. Para el sábado 9, o sea, para el otro sábado. Ok. Sábado 9 hasta el tema de la semana pasada fue, ¿no? O sea, sin aldehídos y cetonas. Ok. Bien, entonces, ahora una pregunta, y todos estuvieron de acuerdo. Es que el problema de hacerlo fuera de hora es que en cierta parte no me gusta porque entonces, ¿cómo les explico? Como que no se apega al horario y entonces alguien podría decir que está fuera de horario. Ahora, es una ventaja para ustedes y es una desventaja para mí por ese problema de que aparece fuera de horario y entonces con el peligro de que haya alguien que no esté de acuerdo. Entonces, ese es el gran problema.
En cambio, si yo digo a la hora de clases, esa hora tiene que estar todo el mundo pegado, ¿no? Pero entonces yo me imagino que ustedes se pusieron de acuerdo y que todos están de acuerdo. Sí, Bueno. profesor, nos pusimos de acuerdo y creo que Bueno. más que nada no elegimos horas de clase porque en la mañana siempre andamos como que medio dormidos y en la clase que es en la tarde, ese mismo día tenemos un examen de inorgánica. Sí, sí, sí. Bueno, entonces no habrá más problema, ¿no? El único problema en eso es de que cuando está fuera de horario, por eso que a veces los profesores prefieren hacerlo en hora, porque entonces así no hay problemas para el profesor, ¿no? Y el problema que yo veo nada más es ese, ¿no? De que como si no están todos de acuerdo, entonces por allí saldrá alguien que, o algo, algunos que entonces podría, ¿no? Eso no estoy diciendo que sea así, que den el problema, ¿no? Pero bien, si todos están de acuerdo, ya entonces lo dejamos para el día 9 en horas de la mañana, ¿le parece, no? Bien. Podríamos el examen a las de 7 a 11 de la mañana, ¿les parece bien? Habíamos hablado que más o menos como en la tarde, pero en la no. tarde. Ajá. Después de las 2 de la tarde. 2 a 5. Sí, si usted puede, sí. Sí, entonces de 2 a 5 pongo el examen, 2 a 5, 2 a 6, dependiendo de cuando ya lo tenga hecho, pero no creo que sea menos de 3 horas, o sea, de 2 a 5, no estará abierto menos de 3 horas y tampoco es que se vaya, es un examen que se haga en 3 horas, puede que para el examen se necesiten nada más 2 horas, pero yo siempre dejo un tiempo adicional para evitar en mayor grado el estrés, ¿no? Bien, entonces ya digamos el lunes, en la clase del lunes, yo entonces anuncio la hora, pero ya piensen en 2 a 5 por lo menos. Bien, bien, entonces para hoy aldehídos y cetonas ya como reacciones, ¿verdad? Porque ya vimos la nomenclatura la semana pasada, reacciones de aldehídos y cetonas, y ya estamos bastante avanzados en el tema y recordemos que el semestre pasado vimos las estructuras de resonancia de un grupo carbonilo y eso nos ayuda mucho a entender las reacciones, ¿verdad? Porque las reacciones se explican de acuerdo a estas particularidades de tener un carbono ácido y un oxígeno que se convierte bastante, un oxígeno nucleófilo, un oxígeno básico, y entonces la gran mayoría de las reacciones del carbonilo se pueden recordar recordando estas características del grupo, su estructura. Entonces, no puse la bibliografía. Bueno, la corrijo y luego la subo, ¿no? Porque no se ve bien así sin bibliografía. Está tomado del Wade y del libro del profesor Germán Fernández y no se ve bien que uno no ponga bibliografía. De repente la corrijo ahora y la subo de nuevo en el intervalo. Me pasó igual con la presentación del otro grupo. Entonces, hidratos, ¿no? Y aquí tenemos la reacción general, tenemos un carbonilo, en este caso un aldehído en medio ácido, y que da como resultado, miren, un carbono base de hidroxilo, y tenemos 2 hidroxilos geminales, ¿sí? Entonces, ¿y cómo suena hidrato? Hidratación, incorporación de agua, aunque no, como ven, no sería exactamente incorporación del agua,
pero quedaría como un hidrato, ¿no? Por eso no se llama hidratación. Bien, las hidrataciones de aldehídos, bueno, aquí sí le llaman hidrataciones de aldehídos. Las hidrataciones de aldehídos y cetonas son reversibles, o sea que de un hidrato podríamos tener el carbonilo, y el carbonilo fácilmente pasa a la forma hidrato. El equilibrio se encuentra desplazado hacia la izquierda en el caso de los aldehídos y hacia la derecha en el caso de los aldehídos y hacia la izquierda en el de las cetonas. ¿Cómo se explica esto? Se explica por la diferencia de reactividad. Ahora vamos a ver eso de por qué un aldehído tiene una diferencia de reactividad a las cetonas. ¿Sí? Aquí se plantea que la diferencia de reactividad es que los aldehídos son más reactivos que las cetonas, debido a la cesión de carga por parte de las cadenas. Vamos a ver vamos a adelantarnos y buscar, yo se los puse por acá en otra sección. ¿Dónde lo puse? Aquí. Miren el caso de un grupo aldehído, estos de aquí, comparado con una cetona. Miren que la cetona tiene dos grupos R. Y como recordarán, una de las formas de resonancia del grupo carbonilo tiene el carbono, un carbono ácido, o sea, un carbocatión. Entonces, este carbocatión, como recordarán, es estabilizado por los alquilos que tiene unido a él. Y la cetona tiene dos grupos alquilos, en cambio, el aldehído tiene uno. ¿Sí? Entonces, de esa forma, a esto es que se refiere, se refiere el texto cuando dice que esto se explica por la diferencia de reactividad, ya que los aldehídos son más reactivos que las cetonas. A ver, entonces, ¿cómo explicamos eso de que si el carbonilo tiene dos grupos R, es menos reactivo que la cetona ante una hidratación? Esa pintura no es No sé. ¿Cómo explicaríamos eso? O sea, el hecho de que la cetona tenga dos grupos R, vamos a aumentar un poquito aquí. Vamos a ver el mecanismo. Entonces, aquí tenemos el aldehído, aquí está el equilibrio en la protonación, desprotonación. Miren que recuerden que en medio ácido viene primero la protonación, porque es lo que se espera, ¿no? Abundancia de protones, y aquí hay un oxígeno básico. Se ocurre la protonación y eso, por una parte, recuerden que en el medio ácido no hay nucleófilos fuertes. En el caso tenemos el agua en el medio, un nucleófilo débil, pero ante la protonación el carbonilo se reactiva, o sea, se vuelve más electrófilo y tenemos el ataque de la molécula de agua al carbonilo, al carbono del carbonilo. Entonces, la pregunta a lo que se refieren aquí, ¿por qué la presencia de dos grupos R hace la diferencia viendo un aldehído y una cetona? Sí está claro esa parte, es importante. A ver, ¿lo tienen claro? ¿Por qué los grupos R, por ejemplo, el hecho de tener aquí un grupo R en un aldehído y que dos grupos R en una cetona hagan la cetona menos reactiva? ¿Qué característica hace atrayente el carbonilo al nucleófilo débil agua? Sí está claro esa parte, de repente sí lo tienen claro y entonces estoy dando vueltas aquí en una materia que no, bueno, aparentemente sí lo tienen claro, ¿verdad? Bien,
Formación de miacetales y acetales. Ese es otro de los temas. Los alcoholes se adicionan también a aldehídos y cetonas. Sí, igual si tenemos un medio ácido, lo primero que tendríamos es la protonación del oxígeno, ¿sí? Y miren que igual en la formación del hidrato, luego de la protonación viene el ataque del nucleófilo. En este caso ya no es agua, sino es un alcohol. O sea que el mecanismo es bastante similar. Ataque del nucleófilo, reorganización de la densidad electrónica y la desprotonación. Venga que hay un protón, ese viene y se desprotona por la acción ya sea de una molécula de el disolvente. Es similar a la formación del hidrato, solamente que la diferencia está en que el nucleófilo débil ya no es agua, sino un alcohol. Ahora, el hemiacetal también podría estar representado por una molécula cíclica. Miren que el nucleófilo débil, en este caso, están en la misma molécula, tanto el electrófilo, que es el carbonilo, como el nucleófilo débil, están en la misma molécula, medio ácido. Teníamos que tener todo este equilibrio, protonación, luego ataque del nucleófilo al carbonilo y formación de la estructura cíclica. ¿Sí? Una de las prácticas, para no poner tantas prácticas, una de las prácticas viene siendo de la formación de miacetales y acetales, y más bien en la vía contraria. Ahorita lo vamos a ver, la hidrólisis de los hemiacetales. De esa forma tendrían que repasar tanto la reacción directa como la inversa, ¿sí? Entonces, es una de los dos temas. Aparte, incluí la práctica que nos hacía falta de la ozonólisis, bastante sencilla. Esa es una. Y una es donde se incluyen miacetales y el Grignard, ¿sí? Así que serían de tarea unos, digamos que 3 problemas, ¿sí? Porque obligatoriamente habría que hacerlo una vez, ¿sí? Ahorita hablamos de la fecha. Por ahora están hasta hoy a las 11 de la noche, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver lo de la formación de acetales y después vamos a ver entonces la diferencia entre miacetales y acetales para tenerlo claro, ¿verdad? Entonces miren que igual tenemos la primera reacción, que es la fórmula general. Tenemos una acetona en este caso, medio ácido, el nucleófilo débil, y la incorporación de dos, esto sería formación de un éter, ¿sí? Dice aquí, en realidad esta es la diferencia, dice que la reacción se lleva a cabo con un segundo equivalente de alcohol. Recordemos que en el hemiacetal esta parte solamente tiene la incorporación de un equivalente. En el acetal tiene la incorporación de los dos equivalentes. Entonces, miren que aquí se comienza con el hemiacetal. Aquí ven la estructura del hemiacetal y aquí está la estructura del acetal. Entonces, como ven, hay un alcohol que todavía no está metilado. En este caso se está utilizando el metanol como disolvente. Medio ácido. Protonación del grupo hidroxilo en el hemiacetal. Tenemos el electrófilo, ataque del hidroxilo y la incorporación del segundo metóxido para tener entonces la estructura del acetal.
Protonación del carbonilo. En este caso, acetales cíclicos. Protonación del carbonilo. La práctica sería la hidrólisis de un acetal cíclico. Aquí tenemos la protonación del carbonilo. El carbonilo se hace mucho más electrófilo, ataque de la primera especie nucleófila. Y luego, aquí hay un equilibrio, pérdida de agua, ciclación intramolecular y para dar entonces el hemiacetal cíclico. Es el mismo mecanismo que vimos en los acetales no cíclicos. Miren que aquí está. Imaginemos que este metilo se comunica con un metileno a otro metileno y luego a este de aquí, que vendría siendo otro metileno en ese caso, que es la estructura que tenemos aquí. Esta reacción se utiliza mucho en síntesis para proteger grupos carbonilos. Los grupos carbonilos son sensibles a los nucleófilos, y si yo tengo en una molécula un grupo carbonilo, esa molécula la quiero someter a una reacción en donde hay un nucleófilo que puede atacar mi carbonilo, lo primero que se hace es tener la molécula, el carbonilo de la molécula protegida en forma de un acetal. Entonces, teniendo la molécula protegida en forma de un acetal, hago mi segunda reacción y luego entonces hidrolizo el acetal para que me reincorpore mi carbonilo. Esa es una forma de proteger. Creo que hay un artículo en el texto del profesor Germán Fernández. ¿Sí? Bien, entonces, en la hidrólisis, miren que tenemos lo que les decía, luego de que hago mi reacción y ya no reacciona mi carbonilo donde no quiero, el acetal lo someto a un medio ácido y se hidroliza para darme nuevamente mi carbonilo. Entonces, la práctica consiste, una de las prácticas de la tarea consiste en un solo problema, un solo problema tienen que resolver en dar el producto de la hidrólisis de un acetal cíclico, ¿sí? O sea, doy este acetal y propongo la hidrólisis del producto principal, o sea, el producto que lleva el carbonilo. En este caso, la hidrólisis de este acetal da el acetaldehído, ¿sí? Entonces, en la práctica lo que tienen que dar es el producto principal, el producto carbonilo. ¿Alguna pregunta? Esa es una de las prácticas, ¿sí? Repito, la otra práctica es la ozonólisis, que nos había quedado de la clase anterior, y el otro problemita sería lo que vamos a ver ahora de un Grignard. Adición nucleofílica. Ya lo que hemos visto aquí es una adición nucleofílica, solamente que acá lo pongo el mecanismo de una forma general. El mecanismo sí lo tomé del libro del Waite. Aquí tenemos el mecanismo general. El Waite tiene planteado. Me gusta mucho la forma, no sé si habrá libros mejores, puede que sí, solamente como que uno se acostumbra, ¿no? Pero veo que los mecanismos que plantea el Waite están bastante ilustrados en colores y lo más sencillo posible. Y sobre todo, el primer mecanismo que plantean está de una forma bastante general, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un carbonilo, que podría ser de aldehído cetona. Aquí en este caso no interesa porque dejan los enlaces covalentes como si no interesara lo que hubiese del otro lado, ¿verdad? Antes a esto se le incorporaba una culebrita que quería decir que aquí hay algo unido que ahorita no nos interesa, ¿verdad? Pero ahora veo que se deja así. Esto significa que hay un enlace covalente a otro núcleo que no está incorporado en la imagen, ¿verdad? Entonces, tenemos
un nucleófilo presente. Tenemos un carbonilo electrófilo, un carbonilo ácido, que es atacado por un nucleófilo. Hay un reordenamiento de la densidad electrónica. Recordemos que el carbono tiene un patrón esperado de 4 enlaces covalentes y luego está la protonación del oxígeno para dar el alcohol, ¿sí? Entonces, claro, aquí podría darse algún tipo de confusión, que este nucleófilo es el que estaba unido al protón, ¿no? Entonces, como ejemplo, no incorporé en la práctica la cianhidrina. Sí está en el programa, pero para no colocar demasiados problemas, pero como ustedes verán, siempre es lo mismo, un nucleófilo que ataca a un carbonilo, ¿sí? El carbonilo es el electrófilo. En el caso de la cianhidrina, tenemos el carbono nucleófilo atacando al carbono ácido, en este caso del benzaldehído, para la formación. Ven, esta parte de aquí está en esta etapa a punto de protonarse. Aquí viene la protonación del ácido débil, va por el protón, y la formación de la cianhidrina, ¿sí? Que es este grupo ciano unido a un carbono que a su vez tiene un hidroxilo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablando de una reacción inversa. El Wade coloca las dos posibilidades, las condiciones ácidas y no solamente coloca condición ácida, nucleófilo débil, carbono activado. Sí, la condición ácida. Aquí habla de la protonación del oxígeno del carbonilo, y miren que aquí presentan la estructura de resonancia. En esta estructura de resonancia se ve claramente que la estructura completa, la representación de nuestro carbonilo, tenemos en una de ellas se tiene un carbono electrófilo, y es lo que sustenta la explicación de la reactividad de este carbono, ¿sí? Y al principio de clase habíamos dicho, ¿verdad?, que una cetona tiene dos grupos R incorporados aquí a este carbonilo, y los grupos R aportan densidad electrónica. Si tenemos un grupo R solamente, como en el aldehído, este carbono es menos estable y es más activo entonces al ataque del nucleófilo, y aquí entonces esto le puede ayudar mucho a entender por qué entonces la diferencia de reactividad entre un aldehído y una cetona. Bien. Aquí, esta era la que estaba buscando anteriormente, aldehído versus cetona. Aquí está la incorporación, aquí se ve el carbonilo unido a dos grupos R. Recordemos que esta flechita, la parte, la punta de flecha está hacia lo negativo, hacia la parte más rica en densidad electrónica, y la cola de la flecha, que parece como un signo más, si lo podemos ver aquí, está hacia la parte menos rica en densidad electrónica. Entonces, esto es la indicación de un dipolo, y como vemos, hay un flujo de densidad electrónica, bueno, un flujo, eso es un efecto inductivo más bien, y hacia el carbono. Entonces vemos que si este carbono es electrófilo, está estabilizado por cada uno de los grupos R. Y de aquí la diferencia, que en el aldehído hay uno solo,
y está menos estabilizado, lo que lo hace mucho más electrófilo. Entonces aquí les dejo, igual esto está tomado de el weight. Recordemos que tengo que poner la bibliografía aquí. Bien, entonces se va a cortar en 6 minutos. Vamos a tomar un breve receso y cuando venimos vemos lo de el Grignard y las prácticas que tenemos. Nos ponemos de acuerdo si quedan para hoy, si tienen tiempo, o si quedan para la próxima clase. Sí, o no sé, ahorita vemos ese asunto. Entonces, ahorita somos 38, ahorita paso lista cuando regresamos. Son las 8:28, 8:29. Nos vemos entonces a las. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted dice que pasa lista, pero nunca llama. Yo lo que hago es que aquí tomo, imagínense que son ustedes más de 60 y pasar lista como que se hace engorroso. ¿A ustedes lo llaman todos los días? En ciertas clases, en algunas nos reportamos por WhatsApp y en otras sí nos llaman, pero demora un poquito. Sí, es que yo lo veo como, y ustedes que están, yo lo puedo hacer, para yo no tengo inconveniente, pero ustedes que a veces como que están falto de tiempo y hacen el esfuerzo de estar en la clase, yo lo que hago es que yo abro la pantalla y le tomo una foto y ahí están todos. Okay, entonces así es mejor. Sí, para no quitarles tanto tiempo, ¿no? Si ustedes ven que yo trato, sobre todo ahora en este semestre que creo que están más enredados, yo lo que trato es de que calcular y dejar un tiempo que supuestamente era para la práctica para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y haciendo todo eso sería menos. Entonces nos vemos, aparte de tener un tiempo de que tengan un respiro, a las 8:35, ¿sí? Sincronicen su reloj, tomen un café, no se duerman en el sillón. 8:35. El Grignard, ya habíamos trabajado el Grignard hace unas semanas atrás. La diferencia es que en este caso ataca a un carbonilo. Sí, aquí lo importante sería recordar de que el Grignard, en este caso bromuro de etilmagnesio, representa un carbanión, ¿sí? Lo podemos ver como un carbono muy nucleófilo, ¿sí? Lo podemos ver como un carbono muy nucleófilo. Sí, es importante recordarlo. Tenemos un carbonilo, recordemos, electrófilo atacado por nucleófilos. Entonces, en este caso, el compuesto Grignard representa un carbono nucleófilo, o sea, un carbanión. Lo podemos ver como un carbanión. Por eso yo digo aquí, reactivo de Grignard, nucleófilo fuerte, análogo a un carbanión. No es que sea un carbanión, pero en mi mente el Grignard yo lo puedo ver como un carbanión, ¿sí? En este caso sería un etilo que ataca a un carbonilo. Y ese es el Grignard, visto de una forma simple, ¿sí? Como les decía, sí, yo tenía algunos compañeros que hacían Grignard y es bien engorroso porque tiene que estar todo el sistema, tanto la cristalería como los disolventes secos, y para secar disolventes hay que utilizar todo un procedimiento si es que no se tiene y si no se tienen las condiciones en un laboratorio es bastante difícil, ¿verdad? Bien, entonces otro de los ejemplos de adición nucleofílica sería un hidruro. Y ya hemos visto este compuesto, ¿verdad? Que es un borohidruro de sodio. Y así como el Grignard lo vemos como un carbanión, este tipo de compuesto lo podríamos divisar o ver, imaginar como un hidruro, o sea, un hidrógeno nucleófilo que ataca un carbono electrófilo. ¿Sí? En este caso acá,
el etilo se incorpora al sistema del carbonilo y acá sería el hidruro, ¿sí? Bien, de esa forma entonces es como más fácil recordar, ¿sí? Ah, un griñar, eso es como un carbanión. Ah, un borohidruro, eso es un hidruro, ¿sí? Y ya entonces ante la presencia de un electrófilo fuerte como un carbonilo, ya entonces uno divisa el ataque del nucleófilo al carbono del carbonilo. Bien, acá la adición nucleofílica de la que habíamos visto, la formación del hidrato, este es un ejemplo, como les decía, la adición nucleofílica, la primera también era una adición nucleofílica, solamente que acá le pongo el mecanismo general. Acá, de todas maneras, puse el mecanismo que proporciona el weight para la hidratación. Miren, aquí está la protonación del grupo carbonilo, o sea, una activación mucho más para el ataque del nucleófilo débil. Recordemos que en medio ácido no hay nucleófilos fuertes. Ataque de la molécula de agua, lo mismo que vimos en las primeras diapositivas, solamente que aquí está explicada con más lujo de detalle y con colores. Lo último, también está tomado del weight, es aquí la explicación que ya habíamos visto de los carbonilos de cetona y aldehídos, que uno tiene una estabilización mayor, lo que lo hace menos activo ante el ataque de los nucleófilos. Y otro sería el ejemplo de la incorporación de sustituyentes electroatractores en el carbono alfa. Y miren, en este caso hay 3 halógenos en este carbono, y recordemos que el cloro es muy electronegativo. Este cloro electronegativo atrae la densidad electrónica de toda esta molécula, de esta parte del sistema, lo que hace el carbono del carbonilo mucho más electrófilo. Recordemos que en este caso de acá, en las cetonas, es el efecto contrario. Los grupos alquilo le dan densidad electrónica al carbono y se hace menos electrófilo y menos reactivo al ataque del nucleófilo. En cambio acá, estos cloros atraen densidad electrónica y este pobre carbono no puede hacer nada por su compañero carbonilo, así que el carbonilo se hace mucho más reactivo al ataque de los nucleófilos. Esto me imagino que está claro, ¿verdad? Sí está claro esta influencia de los grupos alquilos y de los grupos electroatractores. Es muy importante para entender la diferencia miren que aquí por medio lo manifiestan por medio de la K de equilibrio y también por el tamaño de las flechas. Acá hay una K de equilibrio 0.7 y acá una K de equilibrio más elevada. Recordemos que la K de equilibrio en nuestra mente significa un desplazamiento del equilibrio hacia los productos, ¿sí? Porque la concentración de los productos es mucho mayor, ¿no? Entonces, la presencia de estos grupos electroatractores en el carbono alfa hacen que se desplace hacia los productos. Bien. Vamos a ver lo de voy a tomar la asistencia. Sonrían, bueno, ni muchos, no hay muchos que están pegados al video. Vamos a... Sí, es para ahorrarles tiempo también a ustedes y que tengan por lo menos unos 15 minutos disponibles para los que quieran hacer la práctica y de esta forma contabilizar su valioso tiempo.
Vamos a ver brevemente nada más lo de las prácticas y les dejo el tiempo disponible. Aquí en la parte de la semana pasada, donde está síntesis de aldehídos y cetonas, ozonólisis, allí revisan la presentación de ozonólisis, bastante sencillo, es para ir grabando esa imagen de la ozonólisis y sobre todo en esta etapa nos interesa con la ozonólisis qué producto tenemos, qué aplicación más o menos tiene y sobre todo le va a servir mucho para la parte de las materias que vienen después, orgánica 3 y mecanismos de reacción. Reacciones de ácidos y aldehídos, dice que abre hoy, abrió ayer, cierra hoy, ahorita vemos eso, intento permitido 3, calificación más alta y en este caso la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de reacción se me está presentando aquí? Tengo como reactivo un aldehído, es un electrófilo, ¿cuál es el carbono que interviene en la reacción? El carbono electrófilo es el carbono del aldehído. ¿Qué tengo en las dos etapas de las reacciones? Tengo electrófilos, tengo nucleófilo, el nucleófilo ¿qué hace con el electrófilo? Todas esas preguntas, para eso son las prácticas, si no, no servirían, ¿no? Si solamente ponen la respuesta, no cumple, y me imagino que a ustedes les gustará aprovechar esta oportunidad de aplicar los conocimientos que estamos adquiriendo. Entonces, bueno, aquí tenemos el segundo problema, como les decía, es una hidrólisis. La pregunta sería, en este medio ácido, ¿qué tipo de molécula es esta? Si no recuerdo, la busco en la presentación, veo el mecanismo, me sirve esto, y a la final que tengo por medio de la hidrólisis, ¿sí? Entonces, esas son el tipo de preguntas, o sea que son nada más tres ejemplos, 3 problemas sencillos que tenemos en la tarea. La pregunta ahora, ¿para cuándo? Yo digo que para el domingo con las otras prácticas, profesor. ¿Cómo? ¿Domingo? ¿Qué? Yo digo que para el domingo con las otras 2 prácticas que hay allí. Domingo por la noche. Ok, vamos a buscar. Un momentito para ya estar, que ustedes se vayan tranquilos con que ajusté el tiempo de la práctica y entonces ya terminaríamos la clase. El domingo es 3 de octubre y ya se fue el año. Qué barbaridad. Se nos fue el año. Listo, entonces tendrían que recargar y nos veríamos el día lunes, ¿sí? Recuerden entonces que el parcial queda para el sábado 9, ¿sí? Bien, entonces nos vemos el día lunes. Que pasen un buen fin de semana todos. Chao, profe, que también pase Chao, un buen profe, fin de igual. semana. Profe, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, chao.